En Monterrey, una tarde cualquiera, un ataque duró menos de 3 minutos. Minutos. Y aún así dejó decenas de muertos. No fue una guerra entre cárteles. Fue un golpe directo contra civiles. Y detrás de esa firma había una letra Z. Los Zetas no empezaron como un cártel tradicional. No nacieron en la sierra ni en laboratorios escondidos. Nacieron con disciplina, rangos, códigos y entrenamiento. Y esa es la pregunta que lo cambia todo, que lo trastoca. ¿Qué pasa cuando una lógica de guerra profesional entra al crimen organizado? El origen, cuando la guerra se alquila. A finales de los 90, el cártel del Golfo buscaba algo más que pistoleros. Buscaba protección profesional. En ese contexto surge una figura clave, Osiel Cárdenas Guillén, líder del Golfo. Y para blindarse, se apoya en un exmilitar que recluta desertores de una unidad élite, el GAFE. Así se forma un brazo armado que al principio era eso, guardaespaldas y fuerza de choque. La historia suele resumirse en una frase lapidaria que usted habrá oído: soldados que cambiaron el uniforme por el sueldo. Promesa, loop de respuesta. Pero vamos a ver que el dinero no fue lo único que los impulsó. ¿Qué tan cerca estuvo el ejército mexicano de evitar este quiebre? Regreso con eso en un par de minutos, Cronox. Es clave. 1997, brazo armado del Cártel del Golfo. Lo que distinguió a los Zetas no fue solo la violencia, fue la organización, células, mandos, disciplina, reclutamiento. Y cuando un grupo así existe, tiende a expandir su función. Con el tiempo pasan de solo proteger a controlar territorios, imponer cuotas, secuestros, extorsiones y otros negocios criminales que nunca antes habían tocado las grandes organizaciones, concluyendo una idea. Y en Estados Unidos, con los años, el nombre Los Zetas termina apareciendo en designaciones y sanciones como organización criminal transnacional. Ya no eran solo guardias, eran un problema geopolítico. Pattern Interrupt pregunta: pero si eran el brazo armado, si Osiel les pagaba para protegerlo, ¿cuándo decidieron ser el cuerpo entero, el dueño de la operación? El quiebre, cuando el brazo ya no obedece. Hay un punto de quiebre. El líder que los impulsó cae preso. Osiel Cárdenas es capturado en 2003 y más tarde es enviado a Estados Unidos. El Golfo pierde control y los Zetas ganan autonomía. En 2010, el rompimiento con el Cártel del Golfo ya es un hecho sangriento. Los Zetas operan como organización independiente, como una fuerza propia. Los guardaespaldas se han convertido en los nuevos señores del... Y aquí está el por qué no pudieron evitar el quiebre. El entrenamiento y la capacidad de los desertores era tan superior a la estructura tradicional del Golfo, que la lealtad se inclinó por el poder, no por el sueldo. El talento militar se sentía superior a la jerarquía criminal que intentaba controlarlo. El costo humano, San Fernando. Cuando una organización crece a través del terror, las víctimas dejan de ser rivales y se convierten en civiles. En agosto de 2010, el país se estremece por una noticia. Un número: 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas. El caso expone algo que estaba ocurriendo en sombras: el secuestro de migrantes como parte de su nuevo y brutal negocio criminal, enfatizando la idea central. Este punto es importante, jefe. Aquí la historia deja de ser narco contra narco, una guerra contenida. Aquí es el impacto directo y devastador sobre gente que solo intentaba cruzar, trabajar, vivir. El uso de la violencia militar se dirige ahora al más débil. El mensaje: Casino Royale, 2011. Un año después, en 2011,
Monterrey se convierte en el símbolo. En el Casino Royal, un ataque provoca 52 muertes. Reportes describen un hecho rápido y devastador. No era un enfrentamiento, era un mensaje. Ese día, mucha gente entendió algo que el crimen militarizado había logrado. Cuando el crimen adopta esta lógica, no solo busca dinero, busca control emocional, que la sociedad tenga miedo de respirar. La caída, cacería de líderes y fragmentación. Como en toda historia de poder, llega la fractura. La presión del Estado, las guerras internas y la captura de figuras clave van debilitando la estructura. En 2012, reportes informan la muerte de Heriberto Lascano, una de las cabezas más conocidas del grupo, tras un enfrentamiento con marinos. En 2013 es capturado Miguel Ángel Treviño, Z40, y en 2015 cae su hermano Omar Treviño, Z42. Pero la historia no termina con una captura. Muchas organizaciones, al perder su cúpula, se fragmentan. En años recientes, autoridades han descrito cómo el nombre evoluciona y se conecta con estructuras sucesoras, como el llamado Cártel del Noreste. Los Zetas cambiaron la narrativa en México. Demostraron que un grupo nacido de entrenamiento militar podía convertir el crimen en una máquina de control territorial. Y también que ese mismo modelo, basado en el terror, termina devorándose a sí mismo. Pausa solemne. Y ahora la pregunta final, Cronox. ¿Cuántas veces se repite esta fórmula en la historia? Cuando la guerra se privatiza, alguien siempre paga el precio. Se